¿Qué tal, muchachos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Espero en Dios que se encuentren muy bien de salud, tanto física como espiritual, que estén aprovechando muy bien todo este tiempo para mayor convivencia familiar, para fortalecer esos lazos de unión entre la familia y que pues no den lugar a que se presenten fricciones, discusiones, mucho menos pleitos, sino al contrario, que ustedes ahorita aprendan más a obedecer, a respetar a sus papás, a mantenerse en mayor caridad entre unos y otros, particularmente entre los hermanos, que es donde pueden darse más fácilmente las fricciones, que no se presente nada de eso, sino que al contrario puedan ustedes tener una mejor disposición, ser pacientes unos para con los otros y ayudarse, apoyarse unos a otros. Tratar de estar más al pendiente de las necesidades de la casa, apoyar en los quehaceres cotidianos y de esa manera que haya pues mayor interacción entre ustedes. Vamos a continuar con las clases que tenemos sobre religión. Para esta ocasión vamos a hacer algo diferente. Dentro de la plática, dentro de la clase de hoy, vamos a hablar acerca de dos citas bíblicas. A la primer persona que me mande el texto de las dos citas bíblicas que vamos a hablar en esta ocasión, le voy a regalar un juego didáctico religioso, que es un maratón, como el maratón clásico que hay, pero este maratón es de preguntas y respuestas sobre cosas de la religión, para que ustedes tengan la oportunidad de jugar y al mismo tiempo de estar jugando que puedan aprender más sobre la religión. Entonces, la primera persona que mande el texto de ambas citas que vamos a decir, pues les voy a hacer llegar este juego para que de esa manera lo tengan ahí en sus casas. O en su casa, ¿verdad? Va a ser un juego el que vamos a regalar para esta ocasión. Hemos estado hablando acerca del sacramento de la penitencia o confesión. Ya en lo que es el procedimiento de este sacramento para hacer una buena confesión, habíamos dicho, empezamos con el examen de conciencia, recordando nuestros pecados, analizando a través de los 10 mandamientos cuáles son los pecados que se han cometido desde la última vez que se confesaron hasta la siguiente vez que se van a confesar. Luego pasamos al arrepentimiento de los pecados. En el arrepentimiento de los pecados, decíamos, se tiene que tener el dolor, pero un dolor sobrenatural, un dolor de haber ofendido a Dios nuestro Señor con los pecados que se han cometido. Ahora vamos a tratar entonces sobre el propósito de la enmienda. El propósito de la enmienda, decía San Juan Bosco, que es algo muy importante, que va íntimamente ligado con el arrepentimiento o dolor de los pecados, porque significa que realmente estamos nosotros teniendo la voluntad de ser diferentes, de cambiar en nuestra forma de ser. Entonces, una buena confesión que hagamos, cambiar radicalmente nuestra conducta, nuestra forma de ser, en base a que tengamos un buen propósito, ¿verdad? Nos puede convertir, como dice el apóstol San Pablo, en hombres nuevos. Entonces, por eso es importante que la plática de este día, esta clase la dediquemos a este paso de el sacramento de la penitencia, que como decimos, es el paso del propósito de la enmienda. ¿Qué es el propósito de la enmienda? Podemos nosotros decir, se lo voy a poner aquí para que vean la definición. El propósito de la enmienda es la actitud y voluntad de cambiar de vida y de comportamiento, abandonando las acciones malas y sustituyéndolas por las buenas. Decimos entonces es la actitud y voluntad de cambiar de vida y de comportamiento. Es la decisión que tomamos de cambiar, de ser diferentes, de que las cosas malas que hemos estado haciendo
las vamos a dejar de hacer. ¿Qué cosas medianamente buenas las vamos a perfeccionar, las vamos a hacer mejores? Entonces, es esa actitud, dejamos atrás las acciones malas y nos ponemos a hacer obras buenas. Entonces, de esta manera en el propósito debemos nosotros tomar en cuenta que es el primer efecto de la conversión. Nosotros podemos ver en la historia de la iglesia que ha habido muchos santos que en un principio pues no fueron santos realmente, que pudieron ser incluso grandes pecadores, personas muy alejadas de Dios nuestro Señor. Uno de ellos, quizás de los clásicos en cuanto a esa conversión, pues es el caso de San Agustín. Vemos en el caso de San Agustín cómo él estuvo muy alejado de la iglesia. Realmente, a pesar de tener a una madre que fue muy santa, Santa Mónica, él desgraciadamente estuvo muy alejado de la iglesia. Sin embargo, llega el momento en que pues las oraciones, las lágrimas de Santa Mónica, la orientación que recibe de parte del obispo, ayudan para que se dé la conversión de parte de San Agustín. San Agustín tiene un libro que se llama Las Confesiones. Entonces, en este libro de las Confesiones de San Agustín, se ve claramente todo lo que batalla, todo lo que sufre él, lo que trabaja para poder realizar su conversión. Entonces, aquí tenemos que partir de este hecho, de que el decir se va a dar la conversión no necesariamente significa ya voy a dejar de pecar y ya no lo voy a hacer. No, definitivamente que no. Ojalá pudiera ser así, pero la realidad es que no. San Pablo dice una frase: ¿cómo es posible que dejo de hacer el bien que quiero y hago el mal que no quiero? Mostrando de esa manera que el mismo San Pablo batallaba contra sí mismo porque él quería hacer cosas buenas y no las hacía, y quería dejar de hacer cosas malas y las seguía haciendo. Entonces, eso es por lo que nosotros hemos hablado ya en otras ocasiones, que es la concupiscencia, la inclinación que tenemos hacia el mal. Entonces, es una lucha interna que se está presentando continuamente. En esa lucha tenemos que vencer para poder llegar a nuestra conversión, para poder unirnos con Dios nuestro Señor. Entonces, aquí decimos que es el principio de nuestra conversión, el propósito de la enmienda, porque tenemos que tomar la decisión, ponernos firmemente dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida. Entonces, por eso decimos que es el principio de nuestra conversión. Este propósito de enmienda no debe ser un propósito de manera general. Ya no voy a caer en pecado, ya voy a dejar de cometer todos los pecados. La realidad es que no lo vamos a hacer. No es algo que se haga de la noche a la mañana. Necesitamos realizar un proceso, estar ejercitándonos en este propósito de la enmienda. Hay personas, por ejemplo, que durante años están arraigando un pecado en su alma. Van creando un mal hábito y luego de repente tienen el arrepentimiento, hay ese dolor de haber ofendido a Dios nuestro Señor, se acercan al sacramento de la confesión y piensan ilusamente que ya van a dejar de caer en pecado. Por eso cuando se presenta una recaída, cuando vuelven a caer en pecado, se desesperan, se decepcionan, se entristecen, pero deben considerar que es parte de nuestra misma naturaleza caída, que aun y cuando reparada por la obra de la redención, pues seguimos guardando esa concupiscencia que decíamos, esa inclinación hacia el mal. Entonces, no debemos nosotros desesperarnos. Si ha habido años en que estuvimos cayendo en el pecado, pues vamos dándonos el tiempo debido para poder dejar de cometer esos pecados. Entonces, no se trata de decir como si fuera una fantasía, como si fuera una ilusión, ya no voy a caer en pecado. No, tenemos que ser prácticos, tenemos que ser nosotros realistas para ver a qué
tentaciones, a qué ocasiones de pecado me enfrento ordinariamente, para que en base a eso podamos hacernos nuestros propósitos de manera concreta y decir, ¿cómo le voy a hacer para dejar de caer en pecado? Entonces, el propósito de la enmienda no significa ya no voy a pecar, sino más bien es cómo le voy a hacer para dejar de pecar, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, vamos nosotros a hablar acerca de los medios que tenemos que utilizar para dejar de caer en pecado, ¿sí? Ordinariamente yo les digo, hay un tripié espiritual que podemos manejar como un medio excelentísimo para dejar de caer en pecado. Uno de esos medios es el propósito de estarse confesando frecuentemente. Yo quiero dejar de cometer este pecado en particular. Bueno, la gracia que yo reciba paulatinamente en el sacramento de la confesión me va a ayudar para dejar de cometer ese pecado. Entonces, ese es un punto primero. Si los pecados en los que se está incurriendo son pecados graves, pues lo ideal es que el acercamiento a confesión sea cada semana o por lo menos cada 15 días, pero de preferencia cada semana, para que de ese modo la gracia que uno va recibiendo confesión tras confesión lo fortalezca uno espiritualmente y le dé la capacidad para vencer las tentaciones que se presenten, para que uno pueda en realidad dejar de cometer el pecado, ¿sí? Entonces, ese sería el primer punto de ese tripié espiritual, la confesión frecuente. En segundo lugar, el rezo del rosario, de preferencia todos los días. Aquí hay que tomar en cuenta, el rezo del rosario es una devoción que ya a estas alturas nosotros tendríamos que considerarla como una devoción prácticamente obligatoria, no bajo pena de pecado, pero sí obligatoria en cuanto a ese compromiso que nosotros debiéramos asumir si realmente decimos que amamos a la Virgen, si decimos nosotros que le tenemos devoción a nuestra Santísima Madre, pues la forma de demostrarlo es precisamente a través del rezo del Santo Rosario, ¿sí? Es como estarle diciendo continuamente a la Santísima Virgen María que la amamos, que la queremos muchísimo y que en base a la práctica continua del rezo del Rosario, que nosotros vayamos sintiendo mayor amor hacia la Santísima Virgen María. ¿Por qué les digo que tendría que ser obligatoria esa devoción? Porque cuando la Santísima Virgen María se aparece en 1917 en Fátima, Portugal, dice que ya no puede detener el brazo justiciero de su divino Hijo. Si nosotros decimos que la Virgen Santísima es omnipotente, todopoderosa, por intercesión, porque no hay nada que le pida a su divino Hijo que Él no se lo conceda, imagínense lo grave de esta frase de la Santísima Virgen María, ese mensaje que nos dirige en Fátima, Portugal, porque ella está diciendo, ya no puedo detener el brazo justiciero de mi divino Hijo. Son tantos los pecados que ustedes han cometido que merecen castigos gravísimos, terribles. Entonces, es una verdad que cometemos tantos pecados, otra verdad que merecemos castigos gravísimos, y lo increíble, lo impresionante es que dice la Santísima Virgen María que ya no puede contener a su divino Hijo, que Él ya está dispuesto a mandar esos terribles castigos. Pero nos da una forma en que evitemos esos castigos. Y dice, recen todos los días el rosario en familia. Entonces, rezando diariamente el rosario en la familia, podemos nosotros evitar que se vengan esos pecados. Imagínense lo que decíamos nosotros la clase de la semana pasada. Dios envía a Jonás para avisarle a la tierra de Nínive que los va a castigar, que va a destruir esa ciudad. Y los ninivitas
se dedican entonces a hacer penitencia y Dios nuestro Señor decide perdonarlos. En nuestro caso entonces, Dios envía a la Santísima Virgen María para avisarnos que nosotros también merecemos multitud de pecados gravísimos, pero nos dice cómo le debemos hacer para no tener esos castigos. Entonces, prácticamente, si nosotros no queremos pasar por esos castigos, necesitamos rezar diariamente el Santo Rosario. Cuando la Santísima Virgen María le revela el Santo Rosario a Santo Domingo de Guzmán, le dice que son 15 Padres Nuestros y 150 Aves Marías. Cada 10 Aves Marías separados por un Padre Nuestro. Son 15 misterios entonces. Cuando la Virgen se aparece en Fátima, Portugal, nos dice la Santísima Virgen, cuando menos recen la tercera parte. Es decir, ya nada más 5 misterios. Ya no los 15, dice, cuando menos nada más la tercera parte. Hasta dónde llega la misericordia de Dios nuestro Señor, el amor de la Santísima Virgen María, pero también lo testarudos que somos nosotros, lo necios de estar ofendiendo a Dios nuestro Señor, lo malagradecidos de no aprovechar el medio que nos deja la Santísima Virgen María del rezo del Santo Rosario, que nos tiene que reducir de 15 misterios a 5 nada más, ¿sí? Y nosotros en la actualidad hablamos del Santo Rosario y pensamos 5 misterios, cuando realmente el rosario completo es de 15 misterios. Entonces, pero como decimos, la Santísima Virgen María condesciende con nosotros y nos da esa oportunidad. Cuando menos recen la tercera parte, 5 misterios, ¿sí? Entonces, si nosotros rezamos todos los días el Santo Rosario y de preferencia en familia, sabemos perfectamente que la Santísima Virgen María va a interceder por nosotros y vamos a adquirir el cambio de nuestra vida, la conversión espiritual, que en realidad nosotros vamos a tener esa intercesión de la Santísima Virgen María para poder cambiar nuestra conducta, ¿sí? Vamos a tener la fuerza de voluntad para dejar a un lado los pecados en los que hemos estado incurriendo. Entonces, ese es el segundo paso o segunda parte de ese tripié espiritual que decimos. Confesión frecuente, el rezo del rosario de preferencia todos los días. Y el tercero es el alejarnos de las ocasiones de pecado. Aquí debemos nosotros tomar en cuenta, yo no puedo decir, siempre que voy con mi compadre a su casa, él me ofrece cervezas y me pongo a tomar con él. Yo no puedo entonces, como propósito de la enmienda, decir, ya voy a dejar de tomar, si no digo, me voy a alejar de mi compadre, o ya no voy a visitarlo, o me voy a poner de acuerdo con él para dejar de estar tomando, ¿verdad? Entonces, el propósito de la enmienda debe incluir esto, alejarnos de las ocasiones de pecado. Si nosotros eliminamos la causa, automáticamente se elimina el efecto. Entonces, por eso necesitamos definitivamente analizar bien qué es lo que nos está llevando a cometer los pecados en los que incurrimos, porque de esa manera nosotros dejamos de ofender a Dios nuestro Señor más fácilmente, ¿sí? Prácticamente de manera automática. Entonces, nosotros tenemos que analizar bien nuestros pecados y decir, ¿qué es lo que me lleva a cometer esas faltas? Y así yo puedo decir tranquilamente, esta es la causa, la voy a eliminar por completo. Voy a estar luchando en contra de esa causa para que no se presenten los efectos. Podemos nosotros ver en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, 2 citas bíblicas que nos hablan acerca de la conversión. Y es a lo que nos referíamos en un principio. Son las citas que quiero
que me transcriban el texto y me manden para que podamos reflexionar un poquito sobre esa oportunidad que Dios nuestro Señor nos da de gozar de su divina misericordia y obtener el perdón de nuestros pecados. Hay muchas citas realmente que hablan acerca de la misericordia de Dios y de la conversión de personas pecadoras. Sin embargo, hay dos citas que a mí me llaman mucho la atención y me agradan. Les voy a poner aquí la hojita donde vienen las dos citas para que pueda ser un poquito más fácil para ustedes el anotarlas y luego buscarlas para que me las manden, ¿sí? Aquí les pongo las citas. La primera es sobre la mujer pecadora, que es del Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículos del 36 al 50. Y la otra es de Zaqueo, del Evangelio de San Lucas, del capítulo 19, versículos del 1 al 10. ¿Ok? Bien, esas son las citas que vamos a platicar ahorita. La primera cita es de la mujer pecadora, una mujer que era notoriamente una persona que caía en muchísimos pecados gravísimos. Todos la conocían por ser una mujer pecadora. Como sabe que nuestro Señor Jesucristo está en la casa de un fariseo, aquella mujer acude a ese lugar, a esa casa, y luego se pone a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Con sus mismas lágrimas está mojando, lavando los pies de nuestro Señor Jesucristo. Con su cabello lo seca y traía un perfume que lo echa en los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquella mujer era una mujer pecadora. Sin embargo, estaba mostrando con eso el dolor de los pecados que había cometido, el amor que sentía hacia Dios nuestro Señor y el propósito de la enmienda, la disposición para su conversión. Hay gente que empieza a murmurar y dice, si él supiera, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, quién es esa mujer, ya la hubiera corrido, ¿verdad? No dejaría que estuviera allí. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo le dice al fariseo, a Simón, le dice, ¿quién sería más agradecido? ¿Alguien que le debiera a otra persona, por decir algo, 10 monedas, o una persona que le debiera 100 monedas? Vamos a decirlo así para que sea más práctico para nosotros, más entendible. Y entonces el fariseo, Simón, dice, si se le deben esas monedas y se le condona la deuda, ¿verdad? Si les perdonan esa deuda que tiene, ¿quién sería más agradecido? Y entonces Simón el fariseo dice, pues aquel al que le perdonaron las 100 monedas. Entonces nuestro Señor lo aplica a lo que pasa con aquella mujer pecadora. Algunos la identifican como María Magdalena, pero no es, no hay una evidencia, ¿verdad? Hay discusión entre los autores sobre quién es esa mujer pecadora. Aquí lo importante es el hecho de que Dios nuestro Señor le dice, yo he llegado aquí a tu casa y tú no me diste agua para lavarme, ¿sí? No me atendiste, no me diste el beso de cortesía que se da ordinariamente cuando se recibe a un huésped, que era la costumbre que se tenía en aquel entonces. Sin embargo, esta mujer, desde que llegó, me ha estado lavando con sus lágrimas mis pies, con sus cabellos me ha secado, ¿sí? Entonces, a ella se le han perdonado sus pecados porque es mucho lo que ha amado, ¿sí? Entonces, la disposición que tiene aquella mujer la lleva a contar con el perdón de Dios nuestro Señor. La otra cita que decimos, la de Zaqueo, indica que Zaqueo era un hombre bajito de estatura, muy pequeñito, y ve que viene nuestro Señor Jesucristo, se da cuenta, él quiere conocer a nuestro Señor Jesucristo, pero era tan bajito de estatura que la misma gente que venía alrededor de nuestro Señor
no le dejaba verlo y él quería conocer a nuestro Señor. Entonces se le ocurre a este hombre llamado Zaqueo subirse a un árbol, un sicómoro o sicomoro, y desde ahí dice: voy a ver a nuestro Señor, voy a ver a Jesús cuando pase, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo obviamente conoce lo que está sucediendo, conoce de antemano a Zaqueo, y entonces se acerca a donde está Zaqueo en aquel árbol y le dice que baje, ¿sí? Hoy conviene que yo me hospede en tu casa. Y otra vez, la murmuración de parte de toda la gente. Pero ¿cómo se va a quedar en la casa de este si es un pecador? Él era un publicano. El publicano era una persona despreciada por judíos y romanos, porque ellos eran los que se encargaban de estar recolectando los impuestos de los judíos para llevarlo a los romanos, ¿verdad? Al gobierno romano, que era el que los estaba dominando. Entonces, los romanos los detestaban a los publicanos porque no eran romanos, eran judíos. Y los judíos lo detestaban porque estaban trabajando para el imperio romano, ¿sí? Entonces, prácticamente nadie los quería. Otro publicano famoso, pues, fue San Mateo, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso decimos, empieza la murmuración de parte de la gente porque él estaba considerado como un hombre pecador. Y entonces, escuchando eso, Zaqueo le dice a nuestro Señor que él, si hay personas a las que les ha defraudado, les va a dar el doble de lo que les llegó a quitar. Y que él da la mitad de sus bienes a las personas pobres. Entonces, ¿qué significa eso? Significa un propósito de la enmienda. Sí, él reconoce que ha caído en pecado, que han sido muchas las faltas que ha cometido, pero muestra su propósito de la enmienda a través de esas acciones que ha realizado o que quiere realizar. El ayudar a los pobres y el restituir a las personas a las que ha defraudado de alguna manera. Entonces, estas dos citas de las Sagradas Escrituras nos muestran claramente cuál es la voluntad, cuál es la disposición que tienen esas personas para realizar el cambio de su vida, ¿sí? Entonces, aquí en este caso podemos nosotros decir cómo los pecados que cometemos, y lo hemos dicho anteriormente, estos pecados se dividen en dos partes: la culpa y la pena. Cuando nosotros nos acercamos a confesar, el Padre nos da la absolución, es decir, nos da el perdón de los pecados. Pero lo que nos está perdonando en ese momento es la culpa, ¿sí? La pena no. La pena no nos la está perdonando. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la justicia de Dios nuestro Señor. De una forma ignorante y de mala fe, los protestantes dicen: es que muy fácil los católicos, nomás se acercan a confesar y piensan que ya con eso son perdonados, ¿verdad? Y no importan todos los pecados que hayan cometido. Están en un gravísimo error. No es así. Cuando una persona se acerca al sacramento de la confesión, debe estar arrepentido y debe tener propósito de la enmienda. Si alguien me dice: padre, yo robé 500 pesos a alguna persona, yo le voy a dar el perdón de ese pecado siempre y cuando esa persona tenga el propósito de regresar ese dinero que robó. Si él dice: no lo quiero robar, no tienes propósito de la enmienda entonces, y no te voy a poder dar el perdón de los pecados, ¿sí? Entonces, no es nada más de ya me acerqué a confesar y ya, borrón y cuenta nueva. No, definitivamente que no. La persona entonces debe mostrar el propósito de la enmienda de manera eficaz, de manera práctica, concreta. Entonces, allí en ese caso se tiene que hacer una restitución, como lo vemos en la cita de Zaqueo.
¿verdad? Saqueo dice, yo les voy a regresar el cuádruple de lo que les haya robado o estafado y aparte voy a dar la mitad de mis bienes a las personas pobres, ¿verdad? Es una restitución que él está haciendo y eso muestra el propósito de enmienda que tiene. Entonces, aquí en el caso de la restitución, estamos hablando sobre la pena del pecado, ¿sí? Yo he ofendido a Dios nuestro Señor. Bueno, se te va a borrar esa culpa mediante el sacramento de la confesión, con la absolución de tus pecados. Pero te queda una pena. Puede ser, como decíamos ahorita, robé 100 pesos, pagas 100 pesos. Robé 1000 pesos, paga 1000 pesos. Pero hay ocasiones en que no es tan sencillo como eso. Hay ocasiones en que la persona, por ejemplo, pudo haber ofendido a alguien, ¿sí? Es muy común, desgraciadamente, el pecado de la murmuración. Si la murmuración es sobre algo grave, algo delicado, pues ordinariamente decimos, va a tener que desmentirse, va a tener que corregir aquello que dijo, va a hablar con las mismas personas con las que habló mal, ahora les va a hablar bien de aquella persona de quien estuvo hablando mal, ¿sí? Pero hay ocasiones en que no se puede, ¿sí? Quizás porque a las personas a las que les dije algún mal sobre otra persona ya no las voy a volver a ver. Quizás porque aquellas otras personas no les puedo decir yo, fíjense que no es cierto porque sería una mentira, a lo mejor lo que dije sí era verdad, pero es una detracción, ¿sí? Aquí es importante hacer la aclaración también. Hay personas que se confiesan y pareciera que se justifican, que dicen, hablé mal de una persona, pero dije la verdad, ¿sí? El problema es que hablaste mal. No importa si era verdad o si era mentira. De hecho, son dos pecados distintos. Cuando hablamos una mentira, algo malo del prójimo, se llama ese pecado calumnia. Pero cuando hablamos algo malo del prójimo, pero que eso es verdad, se llama detracción. Pero los dos son pecado, ¿sí? Tan pecado uno como el otro. Entonces, no importa que hayas dicho la verdad si dijiste algo malo de tu semejante. Entonces, por eso, si caí en una detracción, dije algo verdadero pero malo de un prójimo, pues entonces puede llegar a suceder que al momento de hablar yo con las personas con las que había hablado anteriormente, no les pueda decir, fíjense que no es cierto lo que dije, porque sí era cierto, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos en esos casos? De todas maneras tenemos que satisfacer la justicia de Dios. Cometiste un pecado, tienes que repararlo de alguna manera. Puede ser a través de una obra de caridad para con aquella persona, puede ser rezando alguna penitencia. Ordinariamente la penitencia que se deja en el sacramento de la confesión es una penitencia pequeñita, ¿sí? No nos satisface completamente la justicia de Dios nuestro Señor. Entonces, si nosotros hacemos otro tipo de mortificaciones, sacrificios, oraciones, ofreciéndolas a Dios en satisfacción de aquellos pecados que cometimos, pues podemos tener la forma de pagar la pena debida por nuestros pecados. Sin embargo, si aquí en la vida no llegamos a pagar por esas faltas cometidas, pues resulta que cuando muere la persona, si muere en estado de gracia, eso lo va a tener que pagar en el purgatorio. Y siempre recuerden, el purgatorio es el mismo infierno, nada más que de manera temporal. Pero son exactamente los mismos sufrimientos, terribles realmente, ¿sí? Inimaginables esos sufrimientos que se van a tener en el purgatorio, pero temporales. Cuando ya el alma se purifica de esos pecados por el sufrimiento que tiene allí en el purgatorio, el alma va a salir y se va a ir al cielo, ¿sí? Entonces, para no tener que pasar por el purgatorio, por esos sufrimientos tan graves, pues lo ideal es que aquí en la tierra se dé la satisfacción. Y si nosotros
lo hacemos formar parte del propósito de la enmienda, es muchísimo mejor, porque vamos con toda la disposición al sacramento de la confesión y de esa manera vamos a tener más facilidad para nuestra conversión, para ir mejorando espiritualmente. Si yo he cometido 100 pecados, por decir algo, y yo digo, voy a realizar estas 100 satisfacciones, estos 100 actos de restitución, de reparación de mis pecados, voy a estar tan enfocado en esos actos de reparación, satisfaciendo la justicia de Dios nuestro Señor, que ni caso les voy a hacer a las tentaciones u ocasiones de pecado. Toda mi atención está enfocada a quedar bien con Dios, a satisfacer su divina justicia. Entonces, por esa razón, esta restitución, esta satisfacción, esta reparación debe formar parte del propósito de la enmienda, ¿sí? Para que de esa manera nosotros tengamos mayor facilidad para avanzar espiritualmente. Ahora, debemos nosotros tomar en consideración que tenemos dentro de la Iglesia Católica un medio grandísimo, es la forma más grande de unirnos con Dios nuestro Señor, la unión más íntima que alcanzamos con Dios en esta vida, que es a través del sacramento de la comunión. La comunión nos borra pecados veniales, nos da aumento de gracia santificante, nos da mayor fortaleza espiritual. Tenemos la compañía no nada más espiritual de Dios nuestro Señor, sino tenemos la compañía física de Dios. Entonces, de esa manera la comunión nos puede ayudar muchísimo también para que el propósito de enmienda sea efectivo, que realmente nosotros cambiemos el estilo de vida que llevamos. Entonces, debemos tener mucha confianza en todos los medios que Dios nuestro Señor nos ha dejado dentro de la Iglesia Católica. Si ustedes tienen oportunidad de acercarse a un sacerdote, platicar sobre esto, sobre todo el tesoro de bendiciones, de gracias, indulgencias, sacramentos, oraciones, todo lo que hay dentro de la Iglesia Católica, se van a sorprender. Y yo les aseguro que una plática no va a ser suficiente para que se pueda hablar de ese tesoro de riquezas que tiene la Iglesia Católica para nosotros. Que si nosotros aprovecháramos todas esas riquezas, avanzaríamos muchísimo más fácilmente en nuestra vida espiritual y llegaríamos verdaderamente a la santidad en esta vida. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos más sobre nuestra religión. Así es de que en esta ocasión hemos tratado sobre el propósito de la enmienda, que como lo decíamos ya anteriormente, en la visión que tuvo Santa Teresa de Jesús sobre el infierno, nos dice que hay muchas personas que se condenan porque en sus confesiones o no tenían el arrepentimiento suficiente o no tenían un firme propósito de la enmienda. Entonces, por eso es muy importante que conjuguemos estos dos actos, arrepentimiento y propósito de la enmienda. Y en este caso, pues ya hemos visto cómo se puede hacer efectivo el propósito de la enmienda, ¿sí? Terminamos entonces con este tema del propósito de la enmienda. Para la próxima semana, la próxima clase, vamos a hablar acerca de lo que es propiamente la confesión de los pecados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer al momento de acercarnos al sacramento de la confesión? Les repito, para los jóvenes, es únicamente para los jóvenes de la secundaria. Sé que el video lo ven en otras partes, en otras condiciones, pero para los jóvenes de la secundaria, como parte de la misma tarea que se tiene que llevar, les encargo entonces que me manden el texto de las dos citas que dijimos, la que trata de la mujer pecadora y la que trata de Zaqueo,
¿sí? Y la primera persona que envíe esa cita, pues le voy a regalar ese juego didáctico de el maratón para que puedan ustedes aprovechar este tiempo que están más en sus casas para convivir con toda la familia y que vayan aprendiendo sobre la religión, ¿sí? Espero entonces su respuesta. Espero en Dios podamos vernos pronto. Que Dios les bendiga, cuídense mucho. Hasta luego.